energía, y eso ustedes lo van a transmitir cuando ustedes trabajar en equipo. Esos valores trato de alguna manera, inducirlos para que ustedes, claro, sean buenos profesionales. Bien, la última clase estuvimos viendo este tema, ¿no? Tu Zoom trata de Dirán, no ¿y esto qué moverlo tiene que y ser? ahí no está mal lograr. He estado Manu, lo has revisando movido. literatura, ya desde cuando aparece los primeros libros de la ingeniería química, la Lo enseñanza de haces la de nuevo, ingeniería Manu. química en el La tercera mundo es en opción el es. MIT, Manu, me claro. voy. Primer vocábulo es una conferencia que dan en Inglaterra, ¿no? Siglo XIX a fines, y donde aparece la enseñanza es en MIT. Y ahí todo eso está documentado, ¿no? Para que ustedes sepan. Y probablemente esa información a alguien de ustedes le puede servir para material, ¿no? De didáctico, para rememorar o para poder trazar planes así en el ámbito académico, en el colegio de ingenieros, y eso encontraba, ¿no? Por decir, en países como México, ¿no? Entonces, a eso se debe el crecimiento, el desarrollo de México, ¿no? La parte educativa. Es integral, ¿no? Claro, saber qué somos, qué fuimos y qué cosa queremos ser. Y siempre conectado a la realidad, ¿no? Y de ahí he visto invitación a expertos de otras realidades y es un conversatorio, ese es un diálogo que los países vecinos nuestros, ¿no? Del sur, ahí Colombia, México, Brasil, lo cultivan. Ellos lo cultivan. Claro, nosotros somos una isla. Espero que algún día, ¿no? Esa luz se prenda, ¿no? Y sobre el particular, todavía ustedes tienen aquí un profesor que está, profesor Dexter. Él es el que viaja. Él, cuando antes de la pandemia, soy compañero de carpeta, compañero de oficina, y ahí conversaba, me contaba lo que sucede acá, qué está pasando, cuáles son nuestras debilidades, qué deberíamos hacer, bueno, sus alegrías y también su desencanto, ¿no? De que no se concrete en su hábitat. Eso ustedes lo van a vivir. Muy bien, entonces aquí decíamos que cuál es la importancia de los conceptos, de los fundamentos, ¿no? Este es un problema, ¿no? El objetivo acá es producir el MEC. Y nosotros debemos partir de materias primas. Entonces acá un alcohol, 2-butanol, es una materia prima. El 2-butanol se produce una reacción, que es una reacción, quiere decir debe haber un reactor químico, y luego hay una serie de antes y posteriores, ¿no? Hay que obtener el producto, tener el producto a la mano, al alcance. Entonces, hay un pretratamiento y hay un post, una vez reaccionado, ¿no? Y estos habíamos comentado, son separadores, estos son calentadores, o estos son enfriadores de diferente tipo, y estos son válvulas, claro. Son dispositivos, claro. Al final, todo, cada unidad corresponde al área de las operaciones unitarias. Y nosotros lo vemos desde el punto de vista de balance masa, balance energía y balance la segunda ley. Entonces, la especialidad en ingeniería química es uno solo. Y para entender un problema de producción, se utilizan todos esos conocimientos. Todo va junto. Esta es una etapa de separación. Algo ahondaremos, separación, claro. Pero para nosotros efectuar los balances masa, los balances energía, nos vamos a basar en propiedades. La definición de propiedades. Cuando se, se puede decir, se van formando los primeros ingenieros químicos, cómo es la dinámica, eso nosotros debemos seguir. Por eso es bueno remontarnos al pasado. Simple, cómo resolvieron esos problemas, cómo lo manejaron, cómo se mejoró. Y eso es lo que se hace, ¿no? A través del tiempo
Entonces, ha ido mejorando. Entonces, ahí cuentan de que cuando se forjaron los primeros ingenieros y ahí evaluar qué le falta, cuáles son las deficiencias. Entonces, empezaron a corregir, y ahí llegan, digamos, a una parte que es operaciones unitarias, ¿no? Lo sistematizan. Pero paralelamente, los contenidos de las demás asignaturas, química, es decir, ¿no? Termodinámica, energía, sistema de control, progresa. Es un progreso. Entonces ahí hay una sistematización, ¿no? Decíamos que la clase pasada todo al final es simulación. ¿Y cuál es el propósito? Diseñar procesos. Diseñar procesos, simular. Diseño de planta, ¿no? Un diseño de planta, según egresado me decía, el primer actor es el ingeniero químico. Es el que entrega al que va a diseñar los equipos, los parámetros, las dimensiones. Y la selección de los equipos y el sistema de control, ahí hay especialistas, entonces ahí tienen que hacer un trabajo en equipo. La suerte de nuestra institución es que tenemos todas esas especialidades, entonces traten de tener buenas relaciones con los otros. Ahora hay que trabajar, todos los proyectos deben ser integrales, es la recomendación que les hago. Ese es el propósito final. Bien, aquí propiedades habíamos visto, son del tipo macroscópico y microscópico. A nosotros nos interesa lo macroscópico. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos propiedades. Nosotros, los compuestos, las sustancias, lo transmitimos, lo escribimos a través de fórmulas. Nosotros ya tenemos esa, ¿cómo se dice? Ese lenguaje. Ya sabemos qué es el agua y cómo se representa el agua, el amoníaco, ¿no? El metano, el metanol. Nosotros sabemos cuál es la diferencia entre el metano y el metanol. Claro, un carbono, claro, peso molecular. Y aquí tenemos otras propiedades, ¿no? Que iremos agregando y aprenderemos en el curso, que viene a ser el factor acéntrico. Va a ser nuevo para ustedes. Hay otro que es el momento dipolar. Hay otro que es temperatura de ebullición normal. ¿A qué presión se define esta propiedad, joven? La temperatura de ebullición normal. ¿Alguien de ustedes puede decir? ¿A qué Presión de presión? vapor. Presión de vapor. ¿Otra opinión? No se olviden. Si se equivoca, A una atmósfera. enhorabuena. A una atmósfera, correcto. La idea es aprender. Esa es mi función. Si se equivocó, ahí yo debo corregir. Y ustedes no se sientan mal. Agradezco las intervenciones, ¿no? Entonces, todo esto está calculado en un estado de saturación. ¿Y qué es estado de saturación? Ese concepto lo han visto y nosotros trataremos también de desarrollar porque lo vamos a necesitar para entender los fenómenos. Entonces, aquí ven, este es el metano y este es el metanol. ¿Y por qué son diferentes? ¿Alguien me puede decir por qué son diferentes estos valores? Si tienen el mismo número de carbonos. Claro, usted está en una polémica, está en una sustentación de tesis y ahí tiene que hacer prevalecer sus criterios. Y tiene que ser bien consistente. Acá hay una opinión, a ver, fuerzas intermoleculares. Correcto, fuerzas intermoleculares. Claro, cuando hay fuerzas moleculares, nosotros nos remontamos a la termodinámica, a la mecánica estadística, termodinámica estadística. Y algo de esos conceptos ustedes lo han visto en físico-químico, lo han visto en química orgánica e inorgánica. Lo que faltó que el profesor le diga, ¿y para qué sirve? ¿Para qué ustedes aprenden? Eso es lo único que les faltó. Entonces, nosotros en este curso lo retocamos y decimos la naturaleza química de las sustancias. Con eso cubrimos. Y ustedes saben explicar
qué cosa es un hidrocarburo, qué cosa es un alcohol, cuál es la característica, ¿no? Te dirán, este es polar, esto no es polar. Aquí se ve esa diferencia. Aquí se ve esa diferencia. Algo similar entre el etano y el etanol, que lo van a ver. ¿Ve? Entonces, si nosotros observamos a los alcoholes, claro, vamos a encontrar que la temperatura de ebullición normal va a ser alto. Claro, es la naturaleza. Ahí dijo fuerzas intermoleculares. Claro, las fuerzas intermoleculares se podría decir es un argumento de caracterizar la polaridad. Ya. Y ese concepto nos va a permitir definir el factor acéntrico. Eso es lo que vamos a aprender. Por acá tenemos glicoles. Mire los glicoles, ¿no? Más de 200 grados centígrados. Son bien pesados. Ahora hay otros fluidos iónicos. Son mucho más pesados todavía. Y se está utilizando en la industria. Pasó previa investigación y luego la industria y se están construyendo, ¿no? Para la enseñanza, por decir, la termodinámica, ¿no? Para los fluidos iónicos. Hay otro campo que son los fluidos termales. Ya los ingenieros ya diseñaron los equipos, los propósitos. Los fluidos termales de la actual coyuntura es para poder, como se dice, es un nexo de la energía renovable, especialmente solar. Captar, ¿no? En los espejos y luego eso entregarle a ese fluido termosolar y el fluido termosolar en posta se lo da a otro fluido como es el agua, centrales térmicas. El propósito es obtener energías limpias. Por eso cuando digo estamos en los paradigmas, en el conocimiento de la ingeniería química, en la cuarta, energía renovable, ¿no? La química verde. Estamos en esa parte. Entonces yo esto los hablo porque yo me enteré por, claro, esto no nos comentaron, ¿no? Es lo que en la facultad falta, la comunicación, el diálogo. Y eso es lo que llaman ser líderes, ¿no? Claro, no lo digo yo los he visto, los he escuchado magníficamente y los he conocido con resultados. Eh, ustedes simplemente observen, y ustedes deben aprender las cosas buenas y las cosas malas, descartarlos. Y eso es dentro de la formación. Entonces ahí ustedes tienen que distinguir qué es bueno, qué es malo. Qué es bueno, qué es malo. Y generalmente eso empieza en casa. Y luego lo practican en la universidad, su centro educativo y luego su centro laboral. Claro, con mayor intensidad en esto de sector productivo privado. Mire, yo hubiese querido tener contacto con ustedes antes que venga el famoso Jack Zabaleta. Y esta cosa que le digo, en su exposición los decía, ¿no? Pero no con el tono que le digo. ¿Cómo se hace simplemente? Pero no decía cuál era el objetivo. Claro, yo tuve otros maestros, claro, daban muchos resultados, grandes hombres. Claro, yo sabía que estaba en lo correcto y él había encontrado cómo crecer, cómo ser otro, cómo crear su empresa. Eso es otro los propósitos de la ingeniería química, es como se dice, estar predispuesto para un centro laboral o crear su empresa. Entonces, la formación en ustedes tiene que ser integral. Entonces, aquí seguimos, ¿no? Entonces, para eso sirven las propiedades. Y ustedes saben que estos son valores numéricos que están en tablas, los lunch, están en los simuladores, y los otros, lo que debemos saber es a partir de estos valores qué cosa va a pasar. ¿Cuál va a ser? Por ejemplo, acá, la pregunta es, ¿y por qué? En el fondo, ¿cierto? Vamos a tener aquí más agua. Y la media creo que acá es 1%, ¿no?
Y aquí va a estar el butanol. El butanol. ¿Y cuál es la razón? Vamos a la temperatura de ebullición normal. El agua es 100. 2 butanol, 99. Menor es el MEC. Entonces diríamos, es el ligero. El hidrógeno es el ligero. Entonces, en la destilación está confirmado, validado, que por los topes van los ligeros. Entonces, aquí debe salir el hidrógeno y debe salir el producto, el MEC. Y por el fondo deben salir los pesados. ¿Bien? Nosotros eso lo analizamos por simple inspección de estos valores. Y si es que ustedes, por cálculos, les sale mayor porcentaje de hidrógeno por el fondo, nadie les va a creer. Nadie les va a creer. Y yo he podido apreciar eso en sustentaciones de tesis de la Facultad de Trabajo de Investigación. Cosas así. Claro, en otras realidades esos temas lo llevan a simposios, a congresos. Si van a hablar así, imagínense, ¿no? Entonces, para eso sirven los conocimientos, la claridad. Y aquí vamos tratando de caracterizarlo y por qué y cómo se aplica. Pasamos acá. Ahora hay otro concepto que vamos a manejar, el estado termodinámico. Para nosotros va a ser fundamental. Nosotros vamos a estudiar ciclos. Esto es un ciclo. Una trayectoria, otra trayectoria, otra trayectoria y otra trayectoria. Ciclo. Ahora, si nosotros nos preguntamos, ¿quién fue el mentor? El que introdujo el término de ciclo. Carnot. Les pasé el paper, léanlo. Y cuando ustedes van a ir encontrando esas palabras, esas frases, para valorarlo. Para decir, ¿y cómo le nacieron esas ideas? Por eso fue grande. Fue el primero. Y a partir de él, claro, los demás estudiosos, académicos, investigadores, lo aplicaron, lo desarrollaron. Eso ha sido, y eso es lo que se enseña en el curso, ciclo, estado termodinámico. Entonces nosotros un estado termodinámico, por decirlo, aquí a ver si este video funciona. Este es un compresor de tornillo. ¿Qué cosa es el compresor? Este es un equipo mecánico. Nosotros acá vamos a apreciar una entrada de un fluido. Una máquina que va a ejecutar la compresión. Quiere decir aumento de la presión al fluido. Y nosotros termodinámicamente, nuestro concepto es que le debemos suministrar energía. Energía mecánica. No es térmica, energía mecánica. Y esa energía mecánica, este equipo, este sistema le va a entregar. Y eso es lo que vemos acá. ¿Cómo? Ahí usted ve los mecanismos, ¿no? Estos son ejes. Estos ejes lo van a ver que ustedes se mueven. Ahí los cojinetes, ¿no? Tienen que girar, pues, los rotores. Ahí veamos acá. Y nosotros vemos que este equipo
el compresor, está constituido de una serie de piezas mecánicas de diversos materiales. Y a nosotros, en el curso de termodinámica, lo que nos interesa es el fluido. Nosotros llamamos sistema el fluido. El concepto es de que en esta máquina se va a producir transformaciones. ¿A partir de qué? De la transferencia de energía mecánica del exterior. ¿Ustedes lo van a ver? Acá ingresa el fluido. Este es un fluido. Sería bueno que usted de internet descargue el libro de mecánica fluido de Streeter. Es la Biblia. Es la Biblia de la mecánica fluida. Los conceptos clarísimos. Yo cuando empecé este curso para conceptos así de termodinámica, claro, para tenerlo la claridad, había un libro de fisicoquímica, Tratado de Fisicoquímica de Glasto, en castellano. Yo lo había adquirido en la época de estudiante y lo leía. Para mí era la Biblia, los conceptos claros. Y había otro libro de química general de Pons Muso. La claridad, ¿no?, con que hacía la explicación. Y eso existe por ahí, Pons Muso. Claro, como es peruano, como es sanmarquino, y es de origen tacneño, nadie le daba bola. Y yo sabía quién era Pons Muso. Luego logré conocerlo en el colegio de ingenieros. Químicos, ¿eh? No, el colegio químicos, ahí logré conocerlo. Ahí yo frecuentaba esa biblioteca para nutrirme de conocimiento, de informaciones que había, especialmente publicaciones. Entonces ustedes tienen que recurrir a todo. Petroperú también tiene una bonita biblioteca. Sigamos. Aquí en este video hay una entrada y una salida de fluido. Y para nosotros, el compresor lo representamos así. Y aquí le vamos a llamar volumen de control. Volumen de control. Del momento que ingresa fluido y sale fluido, nosotros lo llamamos sistema abierto. Y como esto es un equipo consistente, metálico, utilizamos el término de volumen de control. Esa es la palabra el término que utilizan los libros textos que ustedes van a leer de Sengel, Morán Chapir, Van Wiley. Volumen de control. Claro, es una forma ya convenida para enseñar a los futuros profesionales. Tómenlo así. Entonces eso habíamos visto, sistema abierto, sistema cerrado. Y a nosotros, ¿cuál es nuestro interés? Estudiar las transformaciones que sufre el fluido. Entonces, en el volumen de control, sistema, fluido. Sistema, fluido. Y nosotros vamos a excluir los efectos que van a sufrir estas piezas mecánicas. Los excluimos. Entonces, alguien de ustedes dirá, pero eso es irreal. La termodinámica que estudiamos nosotros es ideal. Termodinámica macroscópica. Ese es lo lindo de este curso. Ya tiene pues, ya más de 100 años este curso. Más de 100 años. Y va a seguir enseñándose la termodinámica clásica, a pesar que la termodinámica estadística, la termodinámica molecular, la mecánica cuántica haya progresado. Porque el estudiante aquí capta los primeros conceptos. Y este es otro compresor. Y el concepto de la transformación va a ser similar. Si vamos a ver acá. Aquí en este video ingresa de una coloración al fluido y sale otro.
Eso es para hacernos ver de que el fluido sufre una transformación en sus propiedades, no químicamente, ¿eh? Su estructura química sigue siendo la misma. Entonces acá viene, ¿y qué es un fluido? Claro, dice, fluido es aquel que sufre deformaciones, ¿cierto? Por, por, eh, por esfuerzos cortantes aplicados. Y acá lo vemos, ¿no? Eso hay que ubicarlo. Así lo define el Streeter. Léanlo, aclárenlo. Efectivamente, acá es fluido, ¿no? Hay esfuerzo, hay fuerzas. Y ese concepto está asociado a la viscosidad. Ahí lo vemos, ¿no? Ingresa y sale fluido, volumen de control. Entonces nosotros queremos caracterizar para estudiar. Queremos hacer el balance de masa, balance de energía, balance de segunda ley, volumen de control. Ingresa masa y sale masa. Y en el volumen de control hay masa. Entonces hay un concepto que vamos a definir más adelante, concepto de estado estacionario. ¿Qué cosa quiere decir? Que las características, que las propiedades de fluido son invariables con el tiempo. Ese fluido que está contenido en el volumen de control. Entonces, ¿qué cosa nosotros debemos garantizar? Que las propiedades del fluido que ingresa y del que sale sean las mismas. Entonces nosotros a esto llamamos que la transformación se produce en un régimen de estado estable, estacionario. Y otros términos equivalentes, por ejemplo, régimen permanente, lo llaman así. La entrada y la salida, nosotros vamos a utilizar el concepto de propiedad. ¿Y cuáles son las propiedades? Lo hemos visto previamente, lo tenemos acá. Tenemos dos bloques, las intensivas y las extensivas. Ambas, de preferencia las intensivas. Aquí hay propiedades que se pueden medir, presión, temperatura. Fácil de medir. La densidad no es tan fácil. Estas otras propiedades termodinámicas tampoco es fácil, pero están definidas. Y en el curso vamos a aprender cómo calcular estas propiedades o cómo definirlas. Otras propiedades que sería la masa y sería el volumen. Y ustedes ya conocen el caudal, conocen la velocidad máxima. Entonces aquí, cuando hablamos de medición, instrumentos de control. Y regresamos acá, ¿no? A ver. El diseño de este mecanismo son los ingenieros mecánicos. Claro, lo que ustedes conocen son los otros, los reciprocantes, ¿no? Cilindro pistón. Los compresores centrífugos, este es otro tipo. Yo cuando conversaba con egresados, entonces le decía, a ver, ¿cuáles son los compresores novedosos? Me hablaba de tornillo. De tornillo, ¿no? Entonces usted, las refrigeradoras domésticas, a la espalda hay un compresor. Entonces cuando usted compre, pregunte, ¿no? ¿Qué tipo de compresores? Y ahí usted ya va a tener idea, pero cuando hace la pregunta qué tipo de compresores es porque usted tiene conocimiento. Y si ahonda,
le habla de la eficiencia. ¿Y cuál es la razón? Mire, nosotros sabemos de que el causante del cambio climático es la energía fósil, el CO2. En el Perú nosotros tenemos centrales térmicas, casi 50%, y el otro porcentaje casi mayoritario es energía hidráulica, centrales hidroeléctricas. Las renovables no es nuestro fuerte. En ese tipo de políticas, Chile nos lleva de ventaja. Es otra cultura, es otra realidad, son otros políticos. Los políticos son los que diseñan el desarrollo económico. Y muy probable que ustedes sean asesores. Entonces, esa cultura es lo que tiene que generar, ¿no? ¿Qué tipo de energía, no? Entonces, ahí hay un punto para consumir menor cantidad de energía, ese concepto de eficiencia. Entonces, es una de las características, es esa, eficiente y económico. Esos son los conceptos modernos. A ver, ¿qué más? Sí, acá. Aquí lo ven. Aceite, ¿no? Son piezas mecánicas, ¿no? Claro. Los que estudian la especialidad en ingeniería mecánica, este arte lo domina. Para nosotros es conceptual. Entonces, si es el aire fluido, obviamente que si le falta mantenimiento, debe arrastrar aceite. Ya, usted por concepto, ¿no? Entonces, cuando usted diseña un proceso, tienen que analizar los problemas. Y eso usted no lo van a encontrar en Internet. No lo van a encontrar en Internet. Claro, eso lo van a aquí con la experiencia y estos videos permiten, ¿no? Como se dice, mejorar la formación de los futuros. Listo. Le agradecemos. Son las ventajas del video que hemos utilizado. Entonces, el estado termodinámico lo tenemos a la entrada. Un estado termodinámico, otro estado termodinámico. Ahí lo tenemos, ¿no? Y acá textualmente está definido por un conjunto de propiedades intensivas. Eso, ¿no? ¿Y cómo mido el caudal? Entonces debe haber un medidor de caudal, que es lo mejor. Puedo medir la velocidad máxima también. Entonces, eso es todo una especialidad. Puede ser que alguien de ustedes se especialice en eso. Proceso. Es un cambio de estado. Entonces, esto es un estado, esto es otro estado. Una transformación, un cambio de estado, un proceso. Puede ser adiabático, ¿no? Si nosotros llamamos todo el conjunto, hay una transformación, entonces llamamos proceso adiabático. Isobárico, presión constante, isobárico, isobárico. Isotérmico, aquí tenemos varias opciones, ¿no? PB 1, 2. Isotérmico, 1, 2 prima, politrópico. Y este sería el adiabático irreversible. Son conceptos que en termodinámica, ¿no? Yo para hacer la transformación del estado 1 al estado 2, puedo hacer de 3 maneras. Isotérmico, politrópico y adiabático. Y todas estas transformaciones son reversibles. Y ahí viene la pregunta, ¿y quién introdujo el concepto reversible? Fue Carnot. Entonces ustedes lean aparte
Aquí les suministro un concepto, léanlo, que es proceso reversible. Y esa es la metodología de la termodinámica clásica. Trayectoria A, temperatura constante, puede ser politrópico, puede ser el adiabático. Nosotros diseñamos estas trayectorias. Proceso reversible, ¿no? Hemos hablado. Es que si nosotros hacemos la transformación de 1 a 2 y luego quisiéramos regresar, retornar al estado inicial, lo podemos hacer. Pero ¿cuál es el concepto reversible? Que en ese regreso no debe haber consecuencias en el medio ambiente, el medio que lo rodea. Y ese concepto se ha idealizado, ¿no? Reversible, eso se llama reversible. Aquí hay un ejemplo. Esto lo vamos a ver más en la segunda ley. Ahí. El ciclo ya lo hemos visto, ¿no? Secuencia. Secuencia. 1, 2, 3, 4. ¿Y esto qué cosa es? Un ciclo de un proceso de funcionamiento de un compresor. Por eso, en la parte de los objetivos es el funcionamiento de las máquinas funcionan en base a un ciclo determinado. Los motores igual. Por eso existe el motor diésel, el motor Otto. Y el Ferrari, el Mazda, Mitsubishi, ¿no? Tienen su tipo de motor y deben tener un propio ciclo, porque ellos son fabricantes. Entonces ellos tienen pues, una escuela, un grupo de ingenieros que trabajan en eso. Si a alguien de usted le gusta la Fórmula 1, ¿a quién de usted le gusta la Fórmula 1? ¿Sabe qué es la Fórmula 1? Jóvenes. Un auto de carrera. Autos, claro. Mire, a la facultad nos visitó, será hace 4 años, creo, 3 años ahí, un compañero de carpeta, José Silicani, que trabaja en la división de investigación de la BF Goodrich Transnacional. Trabaja ahí y le pregunté eso. Los neumáticos color verde, rojo, ¿qué cosa quiere decir? Y hizo la explicación, porque ellos fabrican, ellos proveen los neumáticos a esa fórmula. Y él antes trabajó en Pirelli. Y él estaba, y él sigue laborando, ¿no? Él quería venir, regresar al Perú, era otro momento, ahora no creo que quiera volver. No, me dice, quiero estar tranquilo. Claro, yo le recomendé el Manu, puedes irte a San Martín, por allá, Tarapota. La naturaleza, exacto, me dice, quiero la tranquilidad y el Perú es lindo, me decía, ¿eh? ¿A dónde me recomiendan? Entonces ahora no creo que quiera volver, ¿no? Ojalá que esto sea una fiebre simplemente, y la fiebre usted se cura y regresa, ¿no? Entonces él me decía, en mi trabajo actual, buscar relaciones con las universidades italianas. Entonces su trabajo era acopiar la información de todos los trabajos de investigación que realizó la empresa, acopiarlo, guardarlo. ¿Y qué conceptos utilizas? Le decía, la prospectiva. Vaya, ahí estaba otro compañero también que lo conoce, el profesor Dextre, compañero de carpeta ahí. Claro, él le gusta mucho ese tema, pero el otro lo realizaba. Entonces yo hubiese querido que dé un curso sobre prospectiva, ¿no? Pero no, lo contenido de un texto, cómo se implementa. O sea, nosotros tenemos egresados, ¿no? En diversos países que ejercen bajo esos esquemas. O sea, esos esquemas, conceptos, no están en el aire. Se aplica en la práctica, ¿no? Entonces, así que no se avergüence si se encuentra con ese concepto. Yo sé que usted, si no es en su país, lo hará en el extranjero, pero siempre existe ese interés de quiero llevar estos conocimientos a mi Perú. Eso le digo, ¿no?
ciclo. Ya usted ya sabe, ¿no? Aquí hay un joven. Yo he trabajado en electroquímica, anodizado. Esa ha sido mi especialidad. Claro. Yo me iba a Canadá. Ya me habían aprobado. Después de trabajar como ingeniero químico, especialista en anodizado. Claro. Mi otra meta era practicar en Centromín, digo, en La Oroya. Mi objetivo era recorrer plantas electroquímicas de cobre. Pensé en Chile, pensé en Australia, pensé en Estados Unidos, pensé en Canadá. Claro, claro. Y hay otras razones por las que yo llegué acá a estas aulas, ¿no? Yo tenía para el Canadá. Claro, es por mi currículo, ¿no? Claro, eso, ¿no? Entonces ustedes siempre deben tratar de especializarse y yo recuerdo que en los 90, cuando hubo el boom de crecimiento de Chile, publicaciones en el Perú, en el comercio de esa época, ¿no? Se necesita ingenieros mecánicos, químicos, electroquímicos. Yo ya estaba constituido la familia acá en Perú, dije, ir allá, ¿no? Ir allá, dije, había que pensar doble, ¿no? Triple, ¿no? Y algunos se han ido. Yo sé que hay ingenieros de minas peruanos allá que son muy reconocidos. O sea, el elemento peruano no es bueno. Digo, es bueno, no es malo. ¿Mm? Así que siempre hay que ser positivo. Y va a haber oportunidades, ¿no? Hay egresados que se han ido a Luisiana, ¿no? De aquí, ¿no? Te vendrían a despedirse, ¿ya? Me voy. Así les digo, ¿no? Y hay egresados que han trabajado, trabajan internacionales, ¿no? Me honraba ser asesor, ¿no? Y hay otros que han vuelto, ¿no? Más adelante les hablaré, ¿no? Está en el Perú y no le he llamado a ver, y ya está por alzar vuelo o se va a quedar, quiero quedar, me dicen. Pero han trabajado transnacionales. Compresor y hemos visto otro, función de Estado. ¿Qué función de Estado? Está asociado a las propiedades. Si se produce una transformación, por decir, de 1 a 2, este es el estado 1, lo caracterizamos con propiedades: presión, temperatura, volumen, entalpía, energía interna, entropía, función de Gibbs. Hacemos el recorrido de esta trayectoria, 1, 2. La entalpía 2, entalpía 1. Ahora, podemos escoger otra trayectoria. 1, 4, 1, 2. Estado inicial, estado final. Nosotros calculamos la variación de esa propiedad: entalpía, energía interna, entropía. Y vamos a encontrar que esa magnitud va a ser independiente de la trayectoria. Independiente de la trayectoria. A esas propiedades se les llama, que tienen la característica de, y se les llama función de estado. Independiente de la trayectoria. Y este concepto nos va a servir, ¿no? En el balance de la segunda ley, cuando evaluemos sistemas reversibles y irreversibles. Ahí nos va a ser útil para calcular entropías en sistemas irreversibles. Función de estado. Y el otro, ¿no? Estado de equilibrio. Este concepto, claro, el estado de equilibrio termodinámico fue dado por Gibbs. Y aquí podemos decir que, tal como dice, las variables de estado, o sea, las propiedades, las variables de estado, son constantes. ¿Y qué cosa es el equilibrio? Acá viene, el equilibrio. Y para nosotros, relacionado al curso, el equilibrio termodinámico.
Esto proviene de la observación que hicieron, ¿no? Seguramente Gibbs. En esa parte, el que era muy acucioso era Jules. Jules, comentan ahí los historiadores, andaba consigo con su termómetro, ¿no? Haciendo lectura, ¿no? Vaya, les gustaba pues, investigar. Y tenía su negocio, era una cervecería, claro, de algo tenía que vivir, y en el sótano tenía su laboratorio donde hacía sus experimentos. Claro, usted es muy probable que lo haga, ¿no? Algunos experimentos necesarios. Yo he conocido amigos que tenían sus laboratorios, ya, y eran útiles para el lugar donde trabajaban. Claro, una fecha quise invitarlo, pero a veces traerlo a la facultad asusta, ¿no? Él se formó en Alemania. Los dueños de la empresa le cubrieron los gastos de los estudios. El ingeniero se recibió allá y él estaba muy agradecido por esa familia. Y, y todos los insumos fundamentales ahí para la empresa, él los fabricaba. Era brillante, ¿no? Había que reconocerlo, lo había aprendido en la escuela alemana. Claro. Puede ser que a usted se le presente esa oportunidad, ¿no? Y yo he visto, ¿no? Egresados así, usted tiene que tener la voluntad, había las titulaciones así, por conocimientos, claro, era mi alumno, había un diálogo cordial, con toda la confianza, ¿no? Trabajaba y me buscaba, ¿no? Algunos conceptos le daba, porque yo también pasé esa etapa, los profesores me orientaron, yo pasé, ¿no? Hasta cuando ocupé cargo, fui el primer director de investigación, yo no iba a crear la pólvora, fui a conversar con los doctores que eran de la facultad y estaban en la universidad, a ellos les pide consejo. Ah, qué maravilla de conocimiento tenía. Así, así. Claro. Así, uno de ellos fue vicerrector, otro llegó a ser jefe de dirección de investigación, luego se retiraron en la investigación, tenía su propia empresa constituida, se fueron, ¿no? Claro, es la escuela, eran de la escuela europea, ¿no? O sea, esos elementos ha habido en el Perú y ahí le cuento, ¿no? Decía ingeniero, ¿no? No voy a poder asistir a su clase, está bien, le dije, ¿qué vas a hacer? Le digo, yo estoy llevando un curso online en la Universidad de la UBA, que iba a la Argentina, entonces me han dicho que vaya y estoy yendo, ¿no? Y era muy afín a lo que necesitaba en su trabajo. Hizo bien su curso, se tituló ahí y los de la empresa lo vieron. Claro, vieron que mejoraba él, mejoraba la producción y le dijeron, a él, no recuerdo su apellido ahorita, le propusieron, te vamos a pagar la maestría a Colombia. Formidable. Entonces yo quiero que traigas, para que te cubra tu sitio, a uno de tu alma mater. Entonces él venía molesto, conversar conmigo, me decía, he venido, nadie quiere. He tenido que coger a uno de la católica y entrenarlo para que sea. La facultad me dice, estaba muy preocupado, ¿no? Yo le iba a enseñar, ¿no? Y ahí me contaba cómo era ya la educación en Colombia, todos venían de la escuela alemana, ¿no? Cuando yo escucho eso, de mejora la calidad, tiene que ser un plan. Si no hay plan de ese tipo, es para inventar la pólvora, ¿no? Igual así era lo mexicano. Yo logré conocer en esa etapa que estaban de formación ellos, Colombia, claro, los venezolanos, ¿no? No crean, ¿eh? Las universidades ha habido buenos profesores. Espero que siga esa escuela. Claro, y así quedó, ¿no? Y luego le decía ahí, y hay aporte, claro que sí, me dice. La empresa compró nuevas maquinarias, entonces yo mismo era, me dice. Estaba feliz y me venía a visitar y me decía, yo quiero crear un instituto, yo quisiera colaborar con la facultad. Entonces, a veces lo que pasa en la facultad no hay esa recepción.
Ya no volví a ver. Espero que algún día nos crucemos, ¿no? Que venga, ¿no? Sí le digo, hay esas oportunidades. El equilibrio termodinámico, tal como lo dijo Gibbs, es térmico, mecánico y químico. Y lo veremos más adelante. Más adelante. El estado de tensión, ya les hablé. Volumen de control del fluido en el volumen de control son invariables con el tiempo. Quiere decir que ese concepto de invariable con tiempo lo expresamos en la forma de diferencia. Esto puede ser masa, puede ser energía, puede ser entropía y cualquier otra propiedad extensiva. Así. Muy bien. Aquí ahondamos el concepto de equilibrio termodinámico. Térmico, por decir nosotros un fluido, nosotros registramos que las temperaturas en los diferentes lugares no es la misma. Y para nosotros el equilibrio termodinámico es cuando el sistema finalmente se homogeniza. Claro, si es de gas, obviamente tiene que haber, como se dice, movimiento de las moléculas, ¿no? Hay una explicación hasta alcanzar el equilibrio. De igual manera, si fluido es el agua, ¿no? Esa es la parte conceptual, que las temperaturas, ¿no?, se homogenizan. De igual manera, el caso del mecánico. Lo identificamos con la presión. Nosotros podemos medir la presión. Nosotros consideramos que la presión en cada lugar es constante. Y el otro sería el equilibrio químico. Los tres conceptos van juntos. Generalmente el equilibrio químico lo asociamos con reacciones químicas y equilibrio de fase, sistemas heterogéneos. Un caso típico, a ver, la hora ya nos ganó. Muy bien, jóvenes. Ya, vamos a dar por terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que llegó tarde? Yo, profesor, disculpe. Reyes Ya, López. Reyes López. ¿Otro? Gracias. Poma. Ugaz, Profesor Puma. Poma. ¿Quién otro? Mejía, profesor. Olivero. Mejía Montenegro. Mejía Montenegro. Ahí está Mejía, Ugaz, mi profe. amigo. ¿Qué otro?